Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la serie de videos que hemos preparado para la asignatura de nutrición basada en evidencias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dentro de la licenciatura en nutrición. Y hoy nos toca hablar a un servidor, Marcos Galván, y la maestra Celina Ramírez Ramírez sobre la nutrición basada en evidencias como un nuevo paradigma. ¿Por qué la nutrición basada en evidencias es un nuevo paradigma? Por principio de cuentas, habrá que definir qué es el paradigma. De acuerdo a sus raíces griegas, este término de paradigma, pues se refiere sobre todo a los grupos de personas que establecen límites para actuar en ese marco. Es decir, es actuar dentro de un contexto. Ese contexto generalmente está relacionado, evidentemente, con el momento histórico, con el contexto social, cultural, y en el caso de la nutrición basada en evidencias, con el desarrollo del conocimiento científico. Entonces, hoy hablar de que la nutrición basada en evidencias es un nuevo paradigma, probablemente se justifique dado que necesitamos fortalecer esta visión de, en el caso de los profesionales de la nutrición, desarrollar su actividad profesional basada en evidencia científica. Y no cualquier evidencia científica, porque la nutrición basada en evidencias también evalúa la calidad de esa evidencia. Ahora, si lo queremos ver dentro de las corrientes de pensamiento, pues podríamos decir que la nutrición basada en evidencias pues se encuentra dentro de la visión biomédica positivista que se ha trabajado para poder establecer diversos tratamientos, en este caso que están relacionadas con la mala nutrición. De tal manera que un paradigma es un modelo de actuar basado en teorías, en creencias, en valores, en leyes, en técnicas, en hipótesis. Y con base en ello, entonces podemos interpretar y explicar la realidad. Es decir, ¿bajo qué paradigma trabajo en mi profesión de licenciatura en nutrición? Porque, bueno, esta charla está dirigida a estudiantes de licenciatura en nutrición. ¿Y cómo con base en ello oriento mi actuar y mi toma de decisiones? Hay quien puede basar su actuar en el manejo del paciente diabético, pues en un libro, en una guía clínica o en la búsqueda de la evidencia científica más reciente. Entonces, se está tratando de formar un paradigma porque la idea es que no solamente cuando actuemos en nuestro quehacer profesional nos basemos en lo que dicen los expertos o en nuestra práctica clínica o práctica poblacional habitual, ya que eso ha mostrado que no es suficiente. Y pasa esto, ¿no? Que mucha información que tenemos y que damos en las universidades están basadas en libros de texto. Y esta información sabemos que al menos tiene 5 o 10 años de atraso. Si el libro es muy actual, tal vez 5 años. Pero si el libro es de otro periodo anterior, pues la información va a estar muy atrasada. Y pues cada vez, ¿no? La información que tenemos es que la evidencia científica pues es lo más confiable que tenemos para poder actuar, porque ese es el marco, ese es el paradigma en el que nos hemos estado formando y que ahora la idea es que basemos nuestra práctica clínica en esta evidencia científica. Si bien dentro del manejo profesional está algo que llamamos intuición, ¿no? La experiencia clínica y la base fisiopatológica que conocemos de la enfermedad, o la condición epidemiológica de la situación de un problema, necesitamos tener elementos de qué evidencia existe
cómo se ha tratado esa enfermedad individual, poblacional, porque eso es entonces realizar una práctica basada en pruebas científicas. Y eso es lo que entonces nos puede permitir tomar decisiones poblacionales o decisiones en la salud individual. Bueno, pero ¿qué habilidades se requieren para aplicar la medicina basada en evidencias y la nutrición basada en evidencias? Una de las cosas muy importantes y que la mayoría de los autores y profesores que nos dedicamos al tema de nutrición basada en evidencias, pues habla de que tenemos que tener una capacidad crítica, una capacidad analítica para poder plantear y precisar problemas o preguntas a resolver. Y esto está muy relacionado con el proceso de investigación científica. Es decir, ¿cuál es el primer paso del proceso de investigación científica? Tener un problema de investigación. Lo mismo pasa un poco en nutrición basada en evidencia, pero aquí la diferencia que hay es que la pregunta está tendiente a resolver un problema. Lo que tenemos que saber también es que hay diferentes tipos de preguntas, ¿no? Podemos hablar de preguntas más básicas. ¿A qué se debe la diabetes? ¿Por qué existe alta prevalencia de anemia? Y eso, revisando la literatura, incluso básica, podemos darle respuesta. Pero en el tema de la nutrición basada en evidencias, necesitamos llevarla a otro nivel. Aquí son preguntas clínicas tipo PICOT. Ya hemos revisado, de hecho, desde el video número 1 de la introducción, pues sabemos que la P es la población, que la I es la intervención, que la C es la comparación, tratamiento, con qué tratamiento comparo uno con otro, la O es el outcome, y la T, pues puede estar relacionada en este caso con el tipo de información que yo estoy buscando, ¿no? Es decir, quiero estudios de ensayos clínicos aleatorizados, quiero estudios de corte, quiero estudios transversales. Y también lo que hay que decir, pues que hay distintas preguntas, ¿no? Hay preguntas tipo diagnóstico. ¿Cuál es el mejor procedimiento para evaluar la grasa corporal en adultos mayores, por ejemplo? Y hay algunos que existen respuestas, pero ahí tenemos que ir a la búsqueda de artículos científicos que hablen sobre diagnóstico, ¿no? Sobre pruebas diagnósticas. Así es que sí, para hacer preguntas, en ese andar de hacer preguntas, necesitamos cierta experiencia clínica, cierta experiencia en investigación poblacional o individual, para que entonces podamos tener preguntas. Básicamente, en nutrición basada en evidencias, lo básico es poder hacer preguntas. Y eso solamente nos va a dar, pues, en los antecedentes que tenemos, nuestras clases anteriores, el hablar con profesores, el ir a conferencias, a seminarios y estar en la búsqueda constante de preguntas sobre los temas que nos interesan. Otra de las habilidades que se requieren, pues, es tener suficientes conocimientos informáticos. ¿Para qué? Pues para realizar búsquedas bibliográficas en las bases de datos biomédicas. Más adelante, en el siguiente tema, vamos a ver algo de eso. En las revistas online, que hoy son muy frecuentes, y centros de medicina basada en evidencia. Es decir, en dónde busco, cómo busco, ¿no? En este curso vamos a dar algunos elementos para desarrollar esta parte. También debemos tener un background o un manejo importante de conceptos epidemiológicos, qué es prevalencia, qué es incidencia, qué es frecuencia, qué es esa asociación significativa, qué es magnitud del efecto, algunos otros elementos de estadística básica, qué es una desviación estándar, qué es un intervalo de confianza, para qué sirve, cómo se interpreta, qué son los percentiles, qué significa lo que yo veo en una tabla de un artículo científico. Ya debo tenerlo claro, ya mis cursos anteriores me han dado elementos para ello. Por otro lado, también tenemos que conocer pues alguna escala que mira la calidad de la evidencia científica, ¿no? Actualmente hay varias propuestas para evaluar la calidad de la evidencia, también va a ser tema de este curso. Vamos a ver más adelante pues algunos tutoriales para evaluar evidencia con los instrumentos de CASPI.
Otra de las cosas que hay que saber es, pues tengo que saber elegir la información que sea relevante para dar respuesta a la pregunta que he generado. Lo que hoy sabemos es que menos del 10% de los estudios que se han publicado pues son útiles. Y eso obviamente nos deja con poca información. Pareciera de repente que tenemos como una gran cantidad de información, porque ya veremos cuando busquemos algún artículo, nos da cientos de artículos, pero no todos sirven para responder la pregunta tipo PICO. Por otro lado, tengo la validez y utilidad de la información. Soy capaz de identificarla, soy capaz de aplicar esta información para resolver el problema, es decir, ¿qué conclusión aplicable obtengo a partir de esta evidencia científica? Todo eso requiere obviamente un gran manejo de no solamente habilidades cognitivas, sino también de búsqueda, del uso de la tecnología, del uso de las herramientas estadísticas. Pero debemos repensar, pues, ¿hay alguna diferencia entre la medicina basada en evidencias y la nutrición basada en evidencia o es lo mismo? Bueno, debemos recordar, ya lo hemos revisado en nuestras primeras clases, que la medicina basada en evidencia, pues se trata de buscar la mejor evidencia disponible para tomar decisiones en la realización de nuestra práctica clínica. De eso se trata. Ahora, a la par, pues ha surgido la nutrición basada en evidencias, que trae la metodología de medicina basada en evidencias a nuestra práctica de nutrición basada en evidencias. Nosotros sabemos que tenemos todos los días pacientes que tenemos que dar respuestas. Bueno, la nutrición basada en evidencias no solamente la práctica clínica, sino también los programas de intervención deben estar basadas en las mejores pruebas científicas disponibles. Es decir, ¿para qué tratar de resolver un problema poblacional con algo que ya ha sido explorado? ¿No? Es decir, yo podría decidir que el mejor tratamiento para niños con anemia es darle sulfato ferroso. Si busco en la literatura, me voy a dar cuenta que hay mucha evidencia que habla sobre el tratamiento de la anemia infantil con sulfato ferroso. Actualmente, pues ya esa teoría pues ha dejado de ser vigente y ahora andamos más bien con el uso de suplementos con micronutrientes de manera múltiple, ¿no? Entonces, ya lo que manejamos hace alguna época ya no es nuestra práctica cotidiana, si la queremos basar en evidencia científica. Si no, seguiremos haciéndolo de siempre, cuando ya ha sido probado que con sulfato ferroso no voy a eliminar la anemia. Por otro lado, dentro de los recursos que tenemos, y es un recurso que debo recurrir frecuentemente, sobre todo cuando quiero respuestas rápidas, pues son la síntesis de la bibliografía o de la literatura, a lo cual le llamamos revisiones sistemáticas. Entonces, en estas revisiones sistemáticas, pues integramos la información cuantitativa y cualitativa de estudios primarios para tener un resumen de la información. Y entonces, a partir de ello, pues facilitar al clínico la toma de decisiones basadas en la evidencia. Uno de los recursos que más utilizamos y que vamos a revisar en distintos momentos de este curso, pues es la base Cochrane, ¿no? O Cochrane, donde pues ellos desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, pues empezaron a trabajar ya una metodología de revisiones sistemáticas, de tal manera que hoy es uno de los recursos más poderosos que tenemos para poder tomar decisiones informadas en salud. Aquí aprovecho para comentar, realmente Cochrane pues es más antigua que la medicina basada en evidencia, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo pues se pensaba que solamente teniendo la mejor evidencia, con eso podríamos mejorar nuestra práctica. Sin embargo, pues bueno, hay su logro de esta metodología de medicina basada en evidencia. Ahora, dentro de las revisiones de la literatura, pues hay también algunos conceptos que hay que saber y empezar a manejar. Uno es la revisión de la literatura, ¿no? Es un término general. O sea, todo intento que yo haga de compilar información es una revisión.
Nada más que la diferencia empieza a ser con qué metodología utilizaste, ¿no? Cuando yo hago una revisión, digo, voy a revisar los últimos 3 años sobre los mejores tratamientos para la anemia ferropénica en niños. Bueno, uno dice, bueno, ¿y por qué los 3 años? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? Bueno, pues porque lo estoy haciendo bajo mi criterio. Cuando es una revisión sistemática, pues ya estamos obligados a seguir una metodología, una recomendación metodológica para tener la evidencia, ¿no? Y por eso se habla de un esfuerzo de identificación exhaustivo, ¿no? Es exhaustivo porque voy a compilar todo lo que exista y no solamente aquello que tal vez me convenga. Y no solamente, sino voy a valorar su calidad y voy a hacer una síntesis de resultados. Que es distinto cuando yo quiero un metaanálisis. Ahora, el que yo haga una revisión sistemática me puede encaminar a hacer un metaanálisis, pero hay revisiones sistemáticas sin metaanálisis, ¿no? Porque no alcanza. Para que yo haga un metaanálisis requiero encontrar en la literatura reportes de estudios que me aporten datos importantes, que se hayan utilizado metodologías similares en el grupo de interés, en la pregunta o patología que me interesa y que se hayan probado los tratamientos en los que estoy buscando. Y entonces puedo emplear una estrategia estadística para analizar los 10 o 15 estudios que me permitan entonces hacer una estimación de con cuántas dosis de micronutrientes múltiples puedo combatir la anemia y en cuánto tiempo. Y si obtengo ese dato y proviene de 15 ensayos clínicos aleatorizados, hay que decirlo, la mejor evidencia, y eso ya se comentó en la primera clase, proviene de los ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad. ¿Qué se requiere para tener alta calidad en los ECA? Pues más adelante también vamos a ver ese tema. Ahora, por otro lado, también existen lo que llamamos las guías de práctica clínica, que tienen una utilidad muy importante. Por fortuna en México, pues tiene tiempo que ya se inició el desarrollo de las guías de práctica clínica. Evidentemente son una postura institucional que se basa en una revisión sistemática de la literatura para ayudar a todo el personal de salud a tomar decisiones de acuerdo a distintas circunstancias. Hoy tenemos, no sé, guía de práctica clínica del tratamiento de la obesidad. Y entonces puedo seguir esa guía de práctica clínica. El problema que tienen las guías de práctica clínica, obviamente, es cada cuando se actualizan. Por norma se deben estar actualizando periódicamente. Pero si yo quiero utilizar lo último, no está en la guía de práctica, ¿no? Para eso necesito hacer entonces una revisión propia de la literatura o recurrir a nosotros le llamamos a un recurso rápido de evidencia, que sería buscar las revisiones sistemáticas y sobre todo si son de ensayos clínicos aleatorizados de buena calidad. Ahora, para aplicar la nutrición basada en evidencias y la medicina basada en evidencias, hablamos de que existen 5 pasos. Esto sí hay que tenerlo así, muy aprendido, saber qué va primero, qué va después, porque ahorita es solamente el conocimiento general. Más adelante vamos a ir abordando cada una de esas etapas, explicando a detalle y tengo que saber hacer, tengo que saber desarrollarlo. Esta asignatura se trata de saber desarrollar cada uno de los pasos y hacerlo bien. Número 1, plantear con precisión el problema y la información que requiero para solucionar. En el siguiente tema, de hecho, vamos a ver el punto 2, que es realizar una búsqueda eficiente de la bibliografía disponible hasta la fecha. El paso número 3 es seleccionar los estudios relevantes. También hay criterios. El número 4, determinar su validez y la utilidad de esos estudios. Y finalmente el número 5 es la conclusión, es decir, ¿qué puedo aplicar de esta revisión de la literatura? Entonces, realmente son pasos que de manera general se oyen fáciles, rápido, pero la verdad es que es un proceso complejo y por eso necesitamos desarrollar distintas habilidades que vamos a ir revisando a lo largo de este curso, por lo que los invitamos además a revisar la literatura sugerida, no solamente la que hemos estado tratando, sino adentrarse en el mundo de la nutrición basada en evidencias para que entonces podamos, a partir de evidencia científica, fortalecer
nuestra práctica profesional, ya sea en el terreno individual o bien tratando poblaciones. Eso sería todo. Muchas gracias.